Hannah se arregló nerviosamente un mechón de pelo rubio de un moño descuidado y miró el reloj por enésima vez. Era casi medianoche y Mark aún no había llegado. Su hijo Lucas, de 4 años, por fin se había dormido tras otro ataque de tos, y el piso estaba inquietantemente silencioso. Las ventanas de su acogedor piso, situado en la tercera planta de un viejo edificio del centro de Viena, daban a una calle muy transitada. Normalmente, a Hannah le gustaba observar a los transeúntes y los coches que pasaban, pero hoy cada sonido la hacía estremecerse anticipando los pasos de su marido. Hannah y Mark se conocieron hace 6 años en una exposición de arte. Ella aspiraba a ser historiadora del arte y él era un arquitecto de éxito. Su romance se desarrolló rápidamente y en menos de 1 año se casaron. Cuando nació Lucas, su felicidad parecía no tener límites. Pero la enfermedad de su hijo lo cambió todo. A Lucas le diagnosticaron una rara enfermedad genética que requería cuidados constantes y un costoso tratamiento. Hannah dejó su trabajo para dedicarse a su hijo, y Mark se puso a trabajar para mantener a la familia. Poco a poco, un muro de incomprensión y distanciamiento fue creciendo entre la pareja. Hannah recordaba cómo hacía unos meses ella y Mark habían hecho planes de futuro, soñando con viajar y con un nuevo hogar. Ahora sus conversaciones se limitaban a hablar de las pruebas y la medicación de Lucas. Notaba a su marido cada vez más distante, pero lo achacaba al cansancio y al estrés. El sonido de la llave al girar en la cerradura sacó a Hannah de sus cavilaciones. Mark entró en el piso, procurando no hacer ruido. Llevaba el pelo rubio revuelto y sus ojos azules denotaban cansancio y... ¿culpa? Siento haberme retrasado en el trabajo, murmuró, evitando la mirada de su mujer. Hannah quiso contarle todo lo que había pasado durante aquellas horas de espera, pero se contuvo. Lucas se quedó dormido, ha tenido otro ataque, dijo en voz baja. Mark asintió y se dirigió al baño sin preguntar cómo se encontraba su hijo. A Hannah se le hizo un nudo en la garganta. No reconocía al hombre al que una vez había amado por su amabilidad y cariño. Tumbada en la cama, Hannah escuchó la respiración de Mark, que dormía a su lado. De repente, se dio cuenta de que olía a perfume de mujer. El corazón se le estrujó dolorosamente y un terrible pensamiento pasó por su mente. ¿Hay alguien más? La mañana empezó con otro ataque de Lucas. Hannah, que había estado despierta toda la noche, corrió hacia su hijo. Mark entró torpemente por la puerta de la guardería sin saber qué hacer para ayudar. «¿Quizá deberíamos llamar a una ambulancia?», sugirió tímidamente. Hannah negó con la cabeza. «No hace falta, estaré bien». Le dio el inhalador a Lucas y empezó a frotarle la parte baja de la espalda con movimientos circulares, como les había enseñado el médico. Mark arrugó un poco más la nariz y, murmurando algo sobre asuntos urgentes, se marchó a trabajar. Hannah lo miró, sintiendo que la desesperación se acumulaba en su interior. Estaba sola contra todo el mundo, intentando salvar a su hijo y mantener unida a la familia. El día se hizo interminable. Hannah intentaba distraerse jugando con Lucas a juegos educativos y leyéndole cuentos. El niño palidecía y se cansaba enseguida, pero sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, brillaban de amor y confianza. Por la noche, después de arropar a su hijo, Hannah decidió hablar con Mark. No podía seguir viviendo en la ignorancia y el miedo. Cuando su marido llegó a casa, le pidió que se sentara. «Mark, tenemos que hablar», empezó Hannah, intentando que no le temblara la voz. «Siento que nos estamos distanciando. Siempre te quedas hasta tarde en el trabajo, nos evitas a Lucas y a mí. Sé sincera, ¿tienes a alguien?» Mark se puso pálido y apartó la mirada. En ese momento, Hannah se dio cuenta de que sus peores temores se habían confirmado. El mundo que la rodeaba empezaba a desmoronarse, pero necesitaba oír la verdad. «Sí», respondió Mark en voz baja tras una larga pausa. «Se llama Isabel. Trabaja en nuestra oficina. No quería que las cosas acabaran así, pero...» Hannah no escuchó sus excusas. Le zumbaban los oídos y las náuseas le subían por la garganta. ¿Cómo podía hacerle esto a ella, a su hijo enfermo? «Vete», susurró, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Vete de nuestra casa». Mark intentó decir algo, pero Hannah ya no escuchaba.
Se encerró en el cuarto de baño y dejó escapar los sollozos que había estado conteniendo todo este tiempo. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta, el sonido de un armario abriéndose y a continuación el portazo de la puerta principal. Hannah no supo cuánto tiempo permaneció sentada en el frío suelo de baldosas, llorando por su familia rota y su futuro incierto. La voz de Lucas llamando a su madre la devolvió a la realidad. Se lavó la cara con agua fría, intentando ocultar los restos de lágrimas, y se acercó a su hijo. Contemplando a Lucas dormido, Hannah se juró a sí misma que haría todo lo posible por protegerlo y asegurarse de que tuviera un futuro feliz, aunque tuviera que luchar sola contra el mundo entero. Parte tú. La amarga verdad. Hannah pasó la noche en vela sentada junto a la cuna de Lucas. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Marcos se alzaba ante ella, pronunciando aquellas terribles palabras. Isabel. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cuando su feliz familia había quedado reducida a escombros? La mañana encontró a Hannah exhausta y devastada. Preparó mecánicamente el desayuno para Lucas, intentando sonreír cuando el niño preguntó por papá. «Papá está trabajando, cariño», mintió, sintiendo que cada palabra le quemaba la garganta. Hannah sabía que tenía que actuar. No podía permitirse caer en la desesperación. Después de todo, ahora tenía toda la responsabilidad de Lucas. Lo primero que hizo fue llamar a su mejor amiga, Emma. Emma llegó media hora más tarde, sin aliento y ansiosa. Al ver el rostro desconsolado de Hannah, abrazó en silencio a su amiga, permitiéndole por fin dejar fluir las lágrimas. «Nos ha dejado Emma», susurró Hannah entre sollozos. «Tiene otra mujer. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿A Lucas?» Emma acarició la espalda de su amiga, tratando de encontrar palabras de consuelo, pero se dio cuenta de que cualquier palabra estaría vacía en este momento. Solo estaba allí para ella, dejando que Hannah llorara. Cuando la primera oleada de dolor remitió un poco, Emma ayudó a Hannah a ordenar sus pensamientos. Trazaron un plan de acción. Debían ponerse en contacto con un abogado, comprobar la situación financiera de la familia, pensar en fuentes de ingresos adicionales. «Puedes hacerlo, Hannah», le dijo Emma con confianza. «Eres más fuerte de lo que crees, y yo siempre estaré ahí para ti». Hannah apretó la mano de su amiga agradecida. Por primera vez en aquellas terribles 24 horas, sintió un rayo de esperanza. Los días siguientes pasaron como un borrón. Hannah intentó mantener la rutina para Lucas, pero cada pequeña cosa le recordaba a Mark. Su taza favorita en el armario, su jersey en el respaldo de la silla, su olor en la almohada, era casi físicamente doloroso. Al tercer día de la marcha de Mark, sonó el teléfono. Hannah vio su nombre en la pantalla y sintió que el corazón le latía con fuerza. Dudó antes de contestar. «Hola». Su voz sonaba extraña, distante. «Hannah, tenemos que hablar». Mark sonaba nervioso. «Quiero explicarme y discutir cómo vamos a proceder». Hannah sintió que todo le hervía por dentro de rabia. ¿Seguir adelante? ¿Después de traicionarnos? «Por favor, Hannah». Mark podía oír la súplica en su voz. «Sé que lo que hice fue terrible, pero tenemos que decidir qué hacer con Lucas. No quiero abandonar a mi hijo». Aquellas palabras parecieron tumbar a Hannah. «Ya lo has abandonado, Mark, en el momento en que decidiste engañarme». Hubo una pesada pausa. Finalmente Mark tomó la palabra. «Me mudo a Graz. Isabel ha conseguido una buena oferta de trabajo allí. Y quiero empezar de cero». Hannah sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Graz? Eso está a 4 horas en coche de Viena. ¿Cómo pudo Mark dejarlos a ellos y a Lucas tan fácilmente?» «¿Y el tratamiento de Lucas?», preguntó, intentando contener el temblor de su voz. «¿Sabes lo importante que es que vea a su médico con regularidad aquí en Viena?» Mark se quedó callado un momento antes de contestar. «Enviaré dinero para el tratamiento y le visitaré cuando pueda». Hannah no podía creer lo que oía. El hombre al que amaba, el padre de su hijo, hablaba como si se tratara de una formalidad y no de la vida de su hijo. «Eres un egoísta, Mark», le dijo en voz baja. «Solo piensas en ti. ¿Y Lucas? ¿Cómo le explicarás que ahora papá solo vendrá de vez en cuando?» No lo sé». A Mark le tembló la voz. «Quizá puedas explicárselo tú. Siempre se te han dado mejor estas cosas». Aquello fue el colmo. Hannah sintió que la invadía una oleada de rabia. «No, Mark.
Es tu responsabilidad. Tú mismo le dirás a Lucas que nos dejas por otra mujer. Serás tú quien le explique por qué papá ya no vivirá con nosotros. Y a ti te toca vivir con las consecuencias de tus decisiones. Sin esperar respuesta, Hannah colgó el teléfono. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que su marido se había convertido en un extraño, un egoísta? En ese momento, la voz de Lucas llegó desde el cuarto de los niños. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Hannah respiró hondo, se secó las lágrimas y se dirigió hacia su hijo. No era momento para debilidades. Tenía que ser fuerte por Lucas, por su futuro, que ahora dependía enteramente de ella. Mirando a su hijo sonriente, Hannah se juró a sí misma que haría todo lo posible para protegerlo del dolor y la decepción. Sería madre y padre para él, y dejaría que Mark huyera a su nueva vida. Se las arreglarían sin él. Pero en algún lugar de su interior, tras el muro de determinación y rabia, una pequeña parte de Hannah aún amaba a Mark, y esa parte estaba desgarrada por el dolor de darse cuenta de que su familia nunca volvería a ser la misma. Parte 3. La amargura de la realidad. Los días se fundían en una cadena monótona para Hannah. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que toda aquella pesadilla resultara ser solo un mal sueño. Pero la realidad destrozaba esos sueños sin piedad. La mitad de la cama vacía, el silencio en el piso, solo interrumpido por la tos de Lucas, todo ello le recordaba que Mark se había ido de verdad. Hannah realizaba mecánicamente las tareas cotidianas: preparar el desayuno, darle la medicación a Lucas, limpiar el piso. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los días felices de su vida de casados. Recordaba cómo Mark y ella habían paseado por el Prater, cogidos de la mano y haciendo planes para el futuro. Lo felices que habían sido cuando descubrieron que estaban embarazados. Cómo Mark la había estrechado tiernamente entre sus brazos, susurrándole palabras de amor. Ahora esos recuerdos le dolían casi físicamente. A menudo, Hannah se encontraba sentada mirando fijamente a un punto, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, pero no podía permitirse lamentarse durante mucho tiempo. Lucas la necesitaba más que nunca. El estado del niño se había deteriorado notablemente en las últimas semanas. Los ataques de tos eran cada vez más frecuentes y los periodos de remisión más breves. Hannah veía con angustia cómo su hijo palidecía y perdía fuerzas. Intentó ponerse en contacto con Mark para discutir un nuevo tratamiento, pero sus respuestas eran breves e irritadas. «Te dije que te enviaría dinero», le espetó bruscamente durante otra llamada telefónica. «¿Qué más quieres de mí?» Hannah sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento y rabia. «Quiero que seas padre, Mark. Lucas no solo quiere tu cheque, te quiere a ti». «Ahora tengo una nueva vida, Hannah», replicó Mark con frialdad. «No puedo dejarlo todo e ir corriendo a tu primera llamada. Tienes médicos, así que deja que ellos se ocupen del tratamiento». Hannah no daba crédito a lo que oía. ¿Dónde se había metido el hombre cariñoso al que había llegado a querer? ¿Cómo podía renunciar tan fácilmente a su propio hijo? «Has cambiado, Mark», dijo en voz baja. «No te reconozco». «La gente cambia, Hannah», replicó él con irritación. «A lo mejor eres tú la que está anclada en el pasado y no quieres seguir adelante». Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Hannah colgó el teléfono en silencio, sintiendo que todo se desmoronaba en su interior. Se tiró al suelo en el pasillo, se rodeó las rodillas con los brazos y rompió a llorar. De repente, el grito sobresaltado de Lucas llegó desde la habitación del bebé. Hannah se levantó de un salto y corrió hacia su hijo. El niño estaba sentado en la cama, jadeando por otro ataque. Tenía la cara pálida y los labios azulados. En un acto automático, Hannah cogió el inhalador y ayudó a Lucas a respirar. Abrazó a su hijo y le susurró palabras tranquilizadoras hasta que su respiración se volvió más regular. No fue hasta que Lucas volvió a dormirse que Hannah se permitió darse cuenta del horror de la situación. Estaba sola, completamente sola con un niño gravemente enfermo en brazos. Mark, que una vez había jurado estar a su lado en la enfermedad y en la alegría, los había abandonado en su momento más difícil. ¿Cómo lo afrontaría? ¿Cómo sería capaz de darle a Lucas todo lo que necesitaba? Hannah recordó el día en que supieron el diagnóstico de Lucas.
Mark le había cogido la mano con fuerza mientras el médico le explicaba la naturaleza de la enfermedad y las opciones de tratamiento. «Saldremos de esta», había dicho entonces Mark. «Juntos podemos con todo». Ahora aquellas palabras parecían una cruel burla. Hannah se sintió traicionada, abandonada, aplastada. Miró a su hijo dormido y se dio cuenta de que no tenía derecho a rendirse. Tenía que ser fuerte por Lucas, tenía que encontrar fuerzas para seguir luchando. Pero en el fondo, Hannah sabía que una parte de ella había muerto el día que Mark se marchó. Aquella mujer despreocupada y feliz que solía ser había desaparecido, dando paso a una madre exhausta y solitaria que no sabía qué le depararía el mañana. Mirando por la ventana las luces de Viena por la noche, Hannah sintió que el corazón se le partía de añoranza y miedo. Deseaba tanto que Mark estuviera allí, que la abrazara, que le dijera que todo iría bien. Pero la realidad era cruel. Estaba sola. Y ahora solo su futuro y el de Lucas dependían de ella. Hannah se secó las lágrimas y respiró hondo. No podía desanimarse. Mañana tenía que llevar a Lucas a otra revisión, buscar un nuevo trabajo y pensar en cómo pagar las facturas médicas. La vida seguía, a pesar del dolor y la decepción. Y Hannah sabía que, por el bien de su hijo, encontraría fuerzas para seguir adelante, aunque cada paso fuera difícil. Parte 4. Preguntas inocentes. La mañana había sido especialmente difícil. Hannah no había dormido mucho durante la noche, escuchando la respiración de Lucas, cada vez más agitada. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las cortinas, ella ya estaba preparando el desayuno, intentando no pensar en la próxima cita con el médico. Lucas apareció en la cocina, arrastrando tras de sí su osito de peluche favorito. Su pelo rubio estaba despeinado y sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Mark, parecían cansados y un poco confusos. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?» La pregunta de Lucas pilló desprevenida a Hannah. Se quedó inmóvil sin saber qué contestar. «Cariño, papá está muy ocupado en el trabajo ahora mismo», dijo finalmente, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Lucas frunció el ceño. «Pero prometió enseñarme a montar en bicicleta. ¿Se le ha olvidado?» Hannah sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Recordaba a Mark hablando de la bicicleta, de cómo la habían elegido juntos en la tienda. Solo habían pasado unas semanas, pero parecía que hacía una eternidad. «No, cariño, papá no se olvidó». Se agachó Hannah junto a su hijo, abrazándolo. «Es que ahora tiene mucho trabajo, pero estoy segura de que, cuando vuelva, daréis un paseo juntos». Lucas asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Echo de menos a papá», susurró. Hannah abrazó a su hijo con más fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su padre les había dejado por otra mujer? ¿Cómo ocultarle esta brutal verdad? «Lo sé, cariño», dijo en voz baja. «Yo también le echo de menos». El desayuno transcurrió en silencio. Hannah observó furtivamente a Lucas, notando lo poco que comía. La enfermedad estaba agotando la energía del chico y la ausencia de su padre parecía empeorarla. De camino al hospital, Lucas volvió a hablar de su padre. «Mamá, ¿sabe papá que vamos al médico? ¿Vendrá?» Hannah apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No, cariño, papá no puede venir hoy. Pero nosotros dos podemos arreglárnoslas, ¿no?» Lucas asintió, pero su rostro se ensombreció. Hannah sintió que se desgarraba por dentro de impotencia y rabia. Mark debería haber estado aquí, debería haberles apoyado en este difícil momento. En cambio, él disfrutaba de su nueva vida en Graz, mientras ella luchaba sola por la salud de su hijo. En el hospital les recibió el doctor Weber, un anciano de ojos amables y barba canosa. Llevaba tratando a Lucas desde que nació y se había convertido en una especie de figura paterna para Hannah. «¿Cómo te encuentras hoy, jovencito?», sonrió a Lucas, pero Hannah notó la preocupación en su mirada. Mientras examinaban a Lucas, Hannah esperó en el pasillo, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Recordaba cómo Mark siempre había estado a su lado durante esas visitas, cómo le había cogido la mano y le había susurrado palabras de ánimo. Ahora se sentía perdida y sola. Cuando el doctor Weber salió de su despacho, su rostro estaba serio.
Frau Müller, tenemos que hablar, dijo, y Hannah sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Las noticias eran decepcionantes. El estado de Lucas había empeorado, requería un tratamiento más intensivo y posiblemente la hospitalización. Hannah escuchó al médico y sintió que el pánico la invadía. ¿Cómo voy a manejar todo esto sola?, soltó. Mark se ha ido. Me he quedado sin trabajo. El doctor Weber le puso una mano en el hombro. Hannah, eres una mujer fuerte. Vas a superar esto, y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a Lucas. Al volver a casa, Hannah se sintió desolada. Lucas se había quedado dormido en el asiento trasero, y ella lo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. Tenía la cara pálida y sombras bajo los ojos. Parecía tan frágil, tan vulnerable. En casa, Hannah metió a su hijo en la cama y se sentó a su lado, mirando su cara dormida. Recordó cómo Mark y ella habían soñado con el futuro de Lucas, su primer día de colegio, sus victorias deportivas, su graduación. Ahora todos esos sueños parecían lejanos e inalcanzables. Esa noche, cuando Lucas estaba profundamente dormido, Hannah decidió llamar a Mark. Sabía que no sería una conversación fácil, pero él necesitaba saber cómo estaba su hijo. Mark no contestó enseguida. Cuando por fin descolgó, Hannah oyó de fondo la risa de una mujer. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente. Hannah se tragó el nudo que tenía en la garganta. Mark, se trata de Lucas. Su estado ha empeorado. El doctor Weber dice que quizá haya que hospitalizarlo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Mark suspiró. ¿Y qué quieres que haga? Te dije que te ayudaría con dinero. El dinero no lo es todo, Mark. Sintió Hannah que la rabia le hervía por dentro. Lucas pregunta por ti todos los días. Necesita a su padre. Mira. La voz de Mark se volvió irritada. No puedo dejarlo todo y correr a Viena. Tengo trabajo aquí y compromisos. ¿Isabel? ¿Isabel?, le interrumpió Hannah. ¿Y tus obligaciones con tu propio hijo? Está enfermo, Mark. Él puede... No pudo terminar la frase. Las lágrimas la ahogaban. Mark guardó silencio al otro lado de la línea. Intentaré ir este fin de semana, dijo finalmente. Pero no puedo prometer nada. Hannah colgó, sintiéndose devastada y traicionada. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Viena, que antes le había parecido una ciudad de amor y esperanza, ahora le parecía fría y hostil. De repente, se oyó una tos en la habitación de Lucas. Hannah corrió hacia su hijo, olvidando su propio sufrimiento. La salud de Lucas era lo más importante ahora. Tenía que ser fuerte por él, aunque eso significara luchar sola contra el mundo entero. Parte 5. La lucha por la supervivencia. La mañana comenzó con el ritual habitual de tomar la medicación de Lucas. Hannah intentaba sonreír mientras medía las dosis y animaba a su hijo, pero la ansiedad crecía en su interior. Las facturas del tratamiento seguían llegando y el dinero era cada vez más escaso. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un trabajo inmediatamente o estarían al borde de la pobreza. «Cariño, la tía Emma te va a cuidar hoy», dijo Hannah mientras trenzaba la coleta de Lucas. «Mamá tiene que salir a hacer recados». Lucas asintió, con los ojos llenos de confianza. «¿Vas a encontrar a papá?», preguntó esperanzado. A Hannah se le encogió el corazón. «No, cielo. Mamá va a salir a buscar trabajo. Así podremos comprarte juguetes nuevos y fruta deliciosa». Dejando a Lucas con Emma, Hannah salió a buscar trabajo. Actualizó su currículum, se puso su mejor traje e incluso se maquilló ligeramente en un intento de ocultar los signos de las noches en vela y el estrés constante. La primera entrevista fue con una gran empresa inmobiliaria. Hannah esperó nerviosa su turno en la recepción. Cuando por fin la invitaron a pasar, hizo todo lo posible por parecer segura y competente. «Frau Müller», empezó diciendo el entrevistador examinando su currículum, «tiene usted una impresionante formación en historia del arte. ¿Por qué ha decidido cambiar de perfil?». Hannah respiró hondo. «Busco un trabajo estable con un horario fijo. Tengo un hijo pequeño y necesito más...». «¿Tienes un hijo?». La mujer la interrumpió, y Hannah notó que le cambiaba la expresión de la cara. «¿Y quién va a cuidarlo si te quedas hasta tarde en el trabajo? A menudo tenemos proyectos fuera de horario».
Puedo organizar que lo cuiden, se apresuró a decir Hannah, que sentía que se le escapaba la oportunidad de conseguir el trabajo. Estaremos en contacto, respondió secamente el entrevistador, y Hannah se dio cuenta de que era una negativa cortés. Las siguientes entrevistas siguieron un patrón similar. En cuanto los empleadores oían hablar de Lucas, su entusiasmo se desvanecía notablemente. Nadie quería contratar a una madre soltera con un hijo enfermo por miedo a las bajas frecuentes y la baja productividad. Al final del día, Hannah se sentía destrozada y humillada. Se sentó en un banco del parque, tratando de ordenar sus pensamientos. Había familias felices paseando y la visión era casi físicamente dolorosa. De repente, sonó el teléfono. Era Emma. «Hannah, tienes que venir a casa enseguida». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Lucas está teniendo otro ataque. He llamado a una ambulancia». Hannah sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Corrió hacia el metro, maldiciéndose por haber abandonado a su hijo, por no haber podido encontrar trabajo, por encontrarse en esta horrible situación. En el hospital, Lucas fue ingresado inmediatamente en cuidados intensivos. Hannah daba vueltas por el pasillo, incapaz de encontrar un lugar al que ir. Intentó llamar a Mark, pero su teléfono estaba apagado. Unas horas más tarde, el doctor Weber se acercó a ella. Tenía el rostro serio. «Frau Müller, el estado de Lucas es crítico. Hemos conseguido estabilizarlo, pero es necesaria una operación urgente. Es un procedimiento caro y tengo que preguntarle, ¿tiene seguro o medios para pagarlo?» Hannah sintió que las náuseas le subían a la garganta. Encontraré el dinero, murmuró. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 días, 4 como mucho, respondió el doctor Weber. «Lo siento, Hannah». Al quedarse sola, Hannah se hundió en el frío suelo del hospital y rompió a llorar. Se sentía completamente desamparada. ¿De dónde sacar esa cantidad de dinero en pocos días? ¿Cómo salvar a su hijo? En ese momento se acordó de Mark. Quizás si él se enterara del estado crítico de Lucas, entraría en razón y ayudaría. Hannah volvió a marcar su número, rezando para que esta vez contestara. «¿Sí?» La voz de Mark sonaba molesta. «Mark, soy yo». Hannah intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Lucas está en el hospital. Necesita cirugía de emergencia. No sé de dónde sacar el dinero». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Mark suspiró pesadamente. «Hannah, ahora no puedo. Tengo una presentación importante de la que depende mi carrera. Intentaré ir este fin de semana y...» «El fin de semana podría ser demasiado tarde», gritó Hannah. «¿Entiendes? Nuestro hijo podría morir». «No seas dramática», replicó Mark con frialdad. «Los médicos siempre sacan los colores para conseguir más dinero. Seguro que no es para tanto». Hannah no daba crédito a lo que oía. Este no era el hombre al que una vez había amado. No era el padre cariñoso que no abandonaba la cuna del recién nacido Lucas. Delante de ella había un extraño, un hombre frío que solo pensaba en sí mismo. «Adiós, Mark», dijo en voz baja y colgó el teléfono. Hannah miró la puerta de la unidad de cuidados intensivos, detrás de la cual yacía su pequeño. Se dio cuenta de que estaba completamente sola en esta lucha, pero no podía rendirse. Por el bien de Lucas, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. «Encontraré la manera», susurró, secándose las lágrimas. «Mamá te salvará, cariño. Cueste lo que cueste». Parte 6. Al límite, Hannah estaba sentada en el pasillo del hospital, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Cada minuto que pasaba, Lucas y ella estaban más cerca de lo inevitable. Repasaba mentalmente todas las opciones posibles. Los bancos se negaban a prestarle dinero porque no tenía ingresos fijos. Sus amigos y familiares no podían ayudarla con una suma tan elevada. La desesperación la invadió como una ola que amenazaba con ahogarla. En ese momento se le acercó una enfermera, una mujer joven de ojos cansados pero amables. «Frau Müller, necesita descansar», le dijo suavemente. «¿Por qué no se va a casa y se da una ducha?» Hannah negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de la puerta de la UCI. La enfermera se agachó junto a ella. «Ya veo lo preocupada que estás», dijo en voz baja. «Hace unos años viví una situación parecida. Yo también estaba sola con un niño enfermo y sin dinero». Hannah se volvió hacia ella, con una chispa de interés brillando en sus ojos.
¿Cómo lo llevaste?, preguntó con voz ronca. La enfermera guardó silencio, como si estuviera reflexionando. Fui a trabajar a un club nocturno, dijo finalmente. Como bailarina. Allí se gana bien, ya me entiendes. Hannah nunca se había planteado un trabajo así. Lo encontraba denigrante e indigno. Pero ahora, con la vida de Lucas pendiendo de un hilo, todos sus principios y prejuicios parecían insignificantes. «Puedo darle la dirección», continuó la enfermera al ver la confusión de Hannah. «Allí siempre necesitan chicas nuevas y no hacen demasiadas preguntas». Hannah asintió en silencio, aceptando la hoja con la dirección. Se sintió aturdida, como en un sueño. ¿Realmente estaba considerando esta posibilidad? Aquella tarde, dejando a Lucas al cuidado de Emma, Hannah viajó a la dirección indicada. El Red Rose Club estaba situado en un barrio no muy rico de Viena. El letrero de neón parpadeaba agresivamente en el crepúsculo y el bajo de la música provenía de detrás de las pesadas puertas. Hannah permaneció de pie frente a la entrada durante largo rato, luchando contra el impulso de salir corriendo. Recordó el rostro pálido de Lucas, sus ojos confiados. «Por él», susurró y empujó la puerta. El interior del club estaba en penumbra y el aire olía a alcohol y perfume barato. Hannah sintió las miradas apreciativas y se estremeció. Se acercó a la barra, donde un hombre con el ceño fruncido limpiaba vasos. «Necesito un encargado», dijo, intentando que no le temblara la voz. El hombre la miró y señaló con la cabeza una puerta con la etiqueta «Solo personal». Hannah respiró hondo y se dirigió hacia allí. La conversación con el encargado, un hombre corpulento de aspecto aceitoso, fue breve y formal. No le interesaba su historia ni las razones por las que había venido. Solo le interesaba una cosa: si podía atraer clientes. «Eres guapa», dijo, mirando a Hannah de pies a cabeza. «Pero tienes que mejorar el maquillaje y la ropa. ¿Puedes salir esta noche?» Hannah sintió que las náuseas le subían a la garganta. Quería decir que no. Quería salir corriendo de aquí y no volver jamás. Pero volvió a ver la cara de Lucas y se obligó a asentir. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla para Hannah. Los focos brillantes, la música ensordecedora, las miradas lujuriosas de los visitantes. Todo se le vino encima, amenazando con destrozarla. Pero se obligó a moverse, a sonreír, a coquetear, pensando solo en que cada euro que ganara la acercaría más a salvar a su hijo. Cuando, por fin, Hannah salió del club de madrugada, se sentía sucia y desolada. Pero en su bolso había un fajo de billetes, el anticipo para la operación de Lucas. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha caliente, intentando quitarse el olor del club y el tacto de las manos ajenas. Las lágrimas se mezclaron con el agua, pero Hannah no se permitió romper a llorar. Lo había hecho por Lucas, y seguiría haciéndolo el tiempo que hiciera falta. Mirando su reflejo en el espejo empañado, Hannah apenas se reconocía. ¿Dónde había ido a parar la mujer segura y esperanzada que había sido unos meses atrás? Ahora estaba frente a ella como una madre exhausta y desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su hijo. «Lo siento, Lucas», susurró, tocando con la mano el espejo. «Mamá hará lo que sea para que estés sano, cueste lo que cueste». Parte 7. El lado oscuro de la noche. Los días se fundían para Hannah en una serie interminable de pasillos de hospital y noches sofocantes en el club. Cada mañana llevaba dinero al hospital, acercándose poco a poco a la cantidad que necesitaba. El doctor Weber la miraba con preocupación y simpatía, pero no le hacía preguntas. Lucas estaba cada vez peor. A menudo preguntaba por su madre sin entender por qué venía tan cansada y triste. Hannah intentaba sonreír, contando historias a su hijo y prometiéndole que las cosas mejorarían pronto. Aquella noche el club estaba especialmente concurrido. Hannah se sentía agotada, pero se obligó a sonreír y coquetear con los clientes. Cada propina la acercaba más a su objetivo. Cuando por fin salió del club, era más de medianoche. Las calles estaban desiertas y oscuras. Hannah aceleró el paso, deseando llegar antes a casa y ducharse. De repente, oyó pasos detrás de ella. El corazón le latió más deprisa, pero intentó no dejarse llevar por el pánico. «Es solo paranoia», se convenció. Pero los pasos se acercaban cada vez más. Hannah giró por un callejón, con la esperanza de tomar un atajo,
Y fue entonces cuando sintió la mano de alguien que la agarraba bruscamente por el hombro. ¿A qué viene tanta prisa, guapa? Una voz ronca la bombardeó con olor a alcohol. Hannah intentó soltarse, pero el hombre era más fuerte. El miedo la paralizó. El pensamiento de Lucas esperándola en el hospital pasó por su mente. «Suéltame», le tembló la voz, pero intentó sonar segura. El hombre se rió y la apretó contra la pared. «No te hagas la dura. Te vi en el club». Hannah sintió que las náuseas le subían a la garganta. Intentó gritar, pero el miedo le oprimió la garganta. En ese momento apareció un faro al final del callejón. El hombre maldijo y soltó a Hannah, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Hannah se deslizó por la pared, temblando con todo su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no podía contener los sollozos. Un joven saltó de un coche parado. «Frau, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupado. Hannah no pudo pronunciar palabra. Se sentó con las manos en las rodillas y se balanceó. El joven llamó a la policía y a una ambulancia. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Preguntas de la policía, exámenes médicos, miradas compasivas. Cuando Hannah llegó por fin a casa, ya había amanecido. Se miró en el espejo y no se reconoció. Los moratones en los brazos, el pelo revuelto, la mirada perdida. No era ella. No era la Hannah que sus amigos conocían y Lucas amaba. Pensar en su hijo la hizo estremecerse. ¿Cómo le explicaría su estado? ¿Cómo iba a protegerlo si no podía protegerse a sí misma? Hannah se hundió en el suelo del baño y rompió a llorar. Toda la tensión acumulada, el miedo, la desesperación se desbordaron. Lloró por su vida arruinada, por su hijo enfermo, por su amor perdido, por el yo que parecía haber perdido irrevocablemente. Pero en algún lugar de su interior había una chispa de determinación. Por el bien de Lucas debía ser fuerte. Por él lo superaría y no se derrumbaría. Hannah se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. «Lo superarás», le dijo a su reflejo. «Deberías poder soportarlo». Parte 8. Al borde del abismo. Los días posteriores al ataque se fundieron en una pesadilla interminable para Hannah. No podía dormir. Cada susurro la hacía estremecerse. Trabajar en el club se había vuelto insoportable. Cada contacto con un cliente le provocaba un ataque de pánico. Pero lo peor de todo era la culpa que sentía por Lucas. Hannah no se atrevía a ir al hospital a verle, temerosa de que su hijo la viera destrozada. Llamaba todos los días, inventando razones para su ausencia, y le dolía el corazón al oír la nostalgia en su voz. Una noche, cuando la oscuridad parecía envolver el mundo entero, Hannah sintió que no podía luchar más. Se asomó a la ventana de su piso, contemplando las luces nocturnas de Viena, y pensó en lo fácil que sería dar un paso al frente y poner fin a toda aquella pesadilla. Le temblaron las manos al abrir la ventana. El aire fresco de la noche entró en la habitación, trayendo consigo los olores de la ciudad y el ruido de los coches lejanos. Hannah miró hacia abajo. La calle parecía tan lejana y tan cercana al mismo tiempo. «Lo siento, Lucas», susurró, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Mamá está demasiado débil. No puedo luchar más». Ya había puesto el pie sobre el alféizar cuando, de repente, sonó el teléfono. Hannah se quedó helada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Quién podía llamar tan tarde? Como en trance se acercó al teléfono. En la pantalla apareció el número del hospital. A Hannah se le encogió el corazón de miedo. «¿Diga?», le temblaba la voz. «Señora Müller, soy el doctor Weber». La voz del médico sonaba agitada. «Siento llamar tan tarde, pero tengo buenas noticias. Hemos encontrado un donante para Lucas. La operación puede hacerse mañana mismo». Hannah sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Se hundió en el suelo, incapaz de pronunciar palabra. «¿Señora Müller? ¿Puede oírme?», preguntó preocupado el doctor Weber. «Sí», dijo finalmente Hannah. «Ia, puedo oír. Es maravilloso». «Ve al hospital lo antes posible», continuó el médico. «Tenemos que preparar a Lucas para la cirugía». Colgando el teléfono, Hannah se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Estaba a un paso de dejar a su hijo solo, indefenso. La invadió una oleada de vergüenza y remordimiento. «¿Qué he hecho?»,
susurró mirando hacia la ventana abierta. Hannah se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. Se acercó a la ventana y la cerró con decisión. Luego se precipitó al cuarto de baño, se echó agua fría en la cara y miró su reflejo. «Lucas te necesita», se dijo a sí misma. «Tienes que ser fuerte por él». Recomponiéndose rápidamente, Hannah salió corriendo del piso. El aire de la noche, que hacía poco le parecía tan hostil, ahora le llenaba los pulmones de esperanza. Cogió un taxi y dio la dirección del hospital. Por el camino, Hannah pensó en lo cerca que había estado de hacer lo irreparable. Se juró a sí misma que no volvería a pensar así. Pasara lo que pasara, lucharía por Lucas, por su futuro. El hospital la recibió con luces brillantes y bullicio. El doctor Weber la esperaba en el vestíbulo. «Frau Müller, ya estamos preparando a Lucas», le dijo. «¿Le gustaría verle antes de la operación?» Hannah asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, esta vez de alivio y esperanza. Al ver a su madre, Lucas sonrió débilmente. «¿Has venido?», susurró. «Por supuesto, cariño». Le cogió la mano. «Siempre estaré aquí para ti, te lo prometo». Y en ese momento supo que cumpliría esa promesa, pasara lo que pasara. Parte 9. Esperanza y desesperación. La operación de Lucas duró varias horas. Hannah pasó ese tiempo en el pasillo del hospital, rezando a todos los dioses que conocía. Cada vez que se abría la puerta del quirófano, se le encogía el corazón. Por fin salió el doctor Weber, cansado pero sonriente. «La operación ha sido un éxito», dijo. «Lucas es un niño fuerte. Ahora todo depende de su recuperación». Hannah rompió a llorar de alivio, incapaz de contener sus emociones. Por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza. Hannah pasó los días siguientes junto a la cama de su hijo. Lucas estaba débil, pero mejoraba día a día. Su sonrisa, que Hannah tanto temía no volver a ver, volvía a iluminar la habitación. Al cabo de una semana, el doctor Weber informó de que Lucas podría ser dado de alta en breve. «Necesita las comodidades del hogar y amor», dijo el médico. «Esa es la mejor medicina». De vuelta a casa, Hannah empezó a preparar el piso con entusiasmo para el regreso de su hijo. Lavó, limpió, reorganizó los muebles, intentando crear un ambiente acogedor. Utilizó lo que le quedaba de dinero para comprarle a Lucas el robot de juguete con el que tanto había soñado. Hannah imaginó cómo se le iluminarían los ojos a su hijo cuando viera el regalo. Por la noche, cansada pero feliz, Hannah se sentó en el sofá, admirando el piso limpio y el nuevo juguete en la estantería. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Pero su paz se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Una voz ronca y desconocida se presentó como empleada de una agencia de cobros. «Frau Müller, su marido ha pedido un gran préstamo y no lo está devolviendo», dijo la voz. «Ahora es su responsabilidad». Hannah sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Pero estamos divorciados», murmuró. «No sé nada de sus préstamos». «Ese no es nuestro problema», cortó el cobrador. «Tiene una semana para empezar a hacer los pagos o nos veremos obligados a tomar medidas». Colgando el teléfono, Hannah se hundió en el suelo, sintiendo que el pánico la invadía. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, llegaba un nuevo golpe. ¿De dónde sacaría el dinero? La noche pasó sin dormir. Hannah intentó pensar en una salida, pero todas las opciones parecían inútiles. Por la mañana se sumió en un sueño intranquilo. La despertó el teléfono. Era el doctor Weber. «Frau Müller, tiene que venir al hospital inmediatamente». Su voz sonaba tensa. «Lucas tiene complicaciones». Hannah corrió al hospital, sintiendo el corazón a punto de salírsele del pecho. Lo único que le rondaba por la cabeza era: «Otra vez no, por favor, otra vez no». La recibió en el hospital un pálido doctor Weber. La condujo en silencio a la habitación de Lucas. Hannah tenía miedo de respirar, miedo de pensar en lo que podría ver. Cuando abrió la puerta, vio el cuerpo inmóvil de su hijo. Tenía la cara pálida y los ojos cerrados. El monitor situado junto a la cama mostraba una línea continua. Hannah no podía creer lo que veía en sus ojos. No podía ser verdad. Justo ayer, Lucas había estado sonriendo, hablando de cómo quería volver a casa. Y ahora se acercó a la cama y tocó la fría mejilla de su hijo con mano temblorosa.
—¡Lucas! —susurró. —Cariño, despierta. Mamá está aquí. Pero Lucas no contestó. Nunca volvería a contestar. Hannah cayó de rodillas junto a la cama y su grito de dolor resonó por los pasillos del hospital. No se dio cuenta de que los médicos intentaban consolarla ni de que las enfermeras se afanaban a su alrededor. El mundo entero dejó de existir. Solo estaban ella y su hijo muerto. Incapaz de recordarse a sí misma, Hannah volvió a casa. El piso, que ayer le había parecido acogedor y lleno de esperanza, ahora le parecía ajeno y hostil. El robot de juguete de la estantería parecía burlarse de ella. En ese momento le llegó un mensaje al teléfono. Hannah lo abrió y se quedó helada. Era un vídeo de Isabel, la amante de Mark. En la pantalla veía a su exmarido en la cama con otra mujer. Sus gemidos y risas parecían reventarle los tímpanos. ¿Pensabas que podrías aguantar?, decía la leyenda bajo el vídeo. Nunca fuiste lo bastante buena para él. Hannah se quedó mirando la pantalla, incapaz de apartar la mirada. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado, se había hecho polvo. Su hijo está muerto. Su marido es feliz con otra. Y ella se ha quedado sola, con deudas y el corazón roto. El teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo. Hannah se hundió lentamente junto a él, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. Ya no lloraba, simplemente no le quedaban lágrimas. En el piso vacío, entre esperanzas rotas y sueños incumplidos, Hannah se quedó inmóvil, mirando a la nada. El mundo a su alrededor seguía vivo, pero para ella el tiempo se había detenido. En ese momento se dio cuenta de que había perdido todo aquello por lo que había vivido. El robot de juguete de la estantería la miraba en silencio, como un recordatorio de sus sueños incumplidos y de un futuro perdido. Parte 10. El último acto. La noche envolvió Viena en un espeso manto de oscuridad. Hannah daba vueltas en la cama, atormentada por las pesadillas. En su sueño, Lucas la llamaba extendiendo sus pequeños brazos, pero ella no podía alcanzarlo. Cuanto más corría, más se alejaba. De repente apareció Mark, rodeando a Isabel con sus brazos. Se rieron, señalando con el dedo a Hannah. «¡No pudiste salvarle!», gritaron. «¡No eres nada!». Hannah se despertó sudando frío, ahogando sollozos. La realidad era aún más aterradora que la pesadilla. Lucas se había ido de verdad, y ella no podía hacer nada para evitarlo. La mañana trajo consigo preocupaciones sombrías. Había que organizar el funeral. Cada llamada a la funeraria, cada elección, desde el ataúd hasta las flores, resonaban con dolor en el corazón de Hannah. ¿Cómo elegir el último atuendo para tu hijo? ¿Cómo resignarse a que el cuerpecito de Lucas yaciera en la fría tierra? Hannah realizó mecánicamente todos los pasos necesarios, sintiéndose como una marioneta en las crueles manos de alguien. Eligió un ataúd blanco. A Lucas siempre le había gustado el color blanco. Encargó ramos de sus margaritas favoritas. Encontró una foto de los tres, ella, Mark y Lucas, sonriendo felices en un parque de atracciones. Esta foto estará junto al ataúd, como recuerdo de que una vez fueron una familia feliz. Esa noche, una vez terminados todos los preparativos, Hannah se quedó sola en el piso vacío. El silencio la oprimía, recordándole que nunca volvería a oír la risa de Lucas, sus pisotones por el pasillo, su voz sonora llamando «¡Mamá!». Incapaz de soportar el silencio, Hannah cogió la botella de vino que había guardado para un día lluvioso. El primer vaso le quemó la garganta, el segundo mitigó el dolor, el tercero hizo temblar el mundo. En la neblina alcohólica nació una idea loca: conducir hasta el cementerio donde Lucas sería enterrado mañana. Hannah cogió las llaves del coche, ignorando la voz interior que le decía que era peligroso. Las calles nocturnas de Viena se desdibujaron ante sus ojos. Hannah condujo el coche sin reconocer apenas la carretera entre lágrimas y alcohol. No se dio cuenta del semáforo en rojo. No oyó el bocinazo de un coche que venía en dirección contraria. El impacto fue ensordecedor. El chirrido de los frenos, el tintineo de los cristales rotos y los gritos de los transeúntes se fundieron en un sonido de pesadilla. Hannah sintió un dolor agudo y luego se hizo la oscuridad. Volvió en sí en el hospital. El techo blanco, el pitido de los instrumentos, el olor a medicina, todo le resultaba muy familiar. Solo que ahora estaba en el lugar de Lucas.
Los médicos correteaban de un lado a otro, pero Hannah apenas oía sus voces. Sentía que la vida se le escapaba y no quería luchar contra ello. ¿Por qué? ¿Por qué? En su estado semidespierto, creyó ver a Lucas. Estaba de pie junto a su cama, tendiéndole la mano. «Mamá, ven conmigo», sonrió. Hannah le devolvió la sonrisa débilmente y cerró los ojos. Ya no sentía el dolor, ya no oía los gritos de los médicos que intentaban salvarla. Estaba lista para irse. El último pensamiento de Hannah fue de alivio. No más lucha, no más sufrimiento. Por fin se reuniría con su hijo. El monitor mostraba una línea uniforme. Los médicos se miraron y negaron con la cabeza. «La hora de la muerte es 3 horas y 47 minutos», pronunció uno de ellos. Viena se despertó aquella mañana sin saber que 2 vidas se habían truncado de la noche a la mañana, un niño y su madre, cuyo amor era más fuerte que la muerte. En algún lugar lejano, Mark se despertó en brazos de Isabel, sin saber que había perdido a su hijo y a su ex mujer. Y en el cementerio ya estaban preparando no una, sino 2 tumbas, para madre e hijo, a quienes ni siquiera la muerte podía separar. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.